Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, Esta es la quinta sesión de la asignatura de Fundamentos de la Investigación y, ya vimos las perspectivas, los enfoques y las perspectivas en investigación y, pues ahora vamos a ver eh, el paradigma cuantitativo y cualitativo, que también entraría dentro de lo que es el estudio de la metodología. Claro, con esto lo que estamos intentando de alguna forma pues es estructurar esta metodología, ¿no? Y organizar, ¿no? Pues el tipo de investigación. Ya vimos que de alguna manera estos elementos responden a las preguntas desde la perspectiva de la ontología, la epistemología y la metodología, ¿no? La ontología sería, bueno, cómo es la realidad, ¿no? Cuál es la naturaleza de esta realidad. La epistemología, cómo podemos alcanzar esta realidad, o sea, cuál es la relación que existe entre lo que estamos estudiando y nosotros, ¿no? Que accedemos al conocimiento, ¿no? De esto que estamos estudiando, de este objeto de estudio. Y la metodología, bueno, pues cuáles son estos procesos, estas herramientas, ¿no? Que nos permiten llegar a, que nos permiten acceder a ese conocimiento, nos permiten hacer el viaje a ese conocimiento que queremos alcanzar. Entonces, bueno, ya dijimos que tanto el enfoque como las perspectivas de alguna manera ya te avisan de cuáles van a ser esta metodología. Y bueno, el paradigma cuantitativo y cualitativo también se utiliza o, o lo utilizamos en investigación porque de alguna manera nos permite organizar esta investigación. De hecho, se suele estudiar la metodología desde el paradigma cuantitativo y cualitativo, ¿no? O sea, quiero decir, son como dos elementos, o sea, dividir los paradigmas en estos dos elementos, estos dos conceptos, cuantitativo y cualitativo, nos permite, pues, de alguna manera, organizar la investigación y organizar estos procesos, estas herramientas, etcétera. Eh, pues nada, vamos a avanzar. Bueno, por señalar algunas controversias actuales, ¿no? En el campo de la investigación, hay varias, ¿no? Pero las que están relacionadas con el tema de los paradigmas, pues eso, nos podemos encontrar estas, ¿no? Siempre hay como una pelea entre, bueno, qué paradigma se debe utilizar para acceder a la realidad, ¿es cuantitativo o cualitativo? Esto tiene que ver con esta pelea, ¿no? Entre el positivismo, ¿no? El interpretativismo o las posiciones más racionalistas, ¿no? Que sean las positivistas, que las posiciones más naturalistas, que sean las interpretativas, que a su vez también nos dan o nos llevan hacia esta pelea que existe también en el campo más filosófico entre realismo, idealismo o constructivismo, ¿no? El realismo, que entiende que la realidad es algo que está ahí siempre, ¿no? Y el idealismo o constructivismo, que dice que, bueno, que la realidad depende del ser humano, ¿no? O la forma del ser humano a través de las categorías en las que diferencia la realidad. No nos vamos a adentrar más en esto, pero bueno, para que sepáis que esto existe. Bueno, ¿cuál es una manera de intentar solventar este problema? Bueno, la idea a lo mejor no es tanto aferrarnos a un paradigma, ¿no? A una tradición de investigación, sino la idea es, sobre todo en investigación, o sea, luego el desarrollo filosófico, ¿no? De realismo e idealismo, bueno, pues ahí sigue esta pelea racional, ¿no? Entre estas dos ideas, pero cuando vamos a investigar, o sea, en términos abstractos podemos seguir argumentando, ¿no? Y razonando y reflexionando sobre esto, pero en términos prácticos, que es a la hora de que vamos a investigar, bueno, yo creo que la investigación tiene que salir del propio objeto de estudio, ¿no? Que claro, esto tiene que ver cómo entendamos el objeto de estudio, pero también tiene que ver con las necesidades, tiene que ver con los recursos, tiene que ver con el equipo que contemos, o sea, tiene que ver con todo eso. Al final, cuando hacemos investigación, pues tenemos que tener en cuenta de que somos finitos, o sea, tenemos un tiempo, tenemos unos recursos con los que tenemos que contar bueno, pues con todo eso tenemos que intentar armar una investigación adecuada, una investigación que nos vaya a dar datos, una investigación innovadora, que nos permita seguir avanzando en el conocimiento, pero teniendo en cuenta todo esto. Entonces, con todo esto tenemos que ver cuál es el paradigma, cuál es el enfoque que tenemos que elegir, ¿no? Por ejemplo, también tiene que ver con nuestro propio desarrollo en el campo de la investigación. Ya os comenté que, por ejemplo, la investigación por encuesta es de las más utilizadas por los investigadores noveles, por esta cosa de que están empezando y bueno, pues están
empezando a andar en este camino y tienen que ir descubriendo poco a poco, y una forma de empezar pues es a través de la investigación por encuesta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo de alguna manera pues soluciono así estas controversias. Eh, bueno, vamos a ver cuáles son, las diferencias entre la cuantitativa y la cualitativa, y lo vamos a ver en este caso desde las características en la investigación educativa. Bueno, una de las características que tiene que tener la investigación es la objetividad. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, tanto la cuantitativa como la cualitativa, pues a través de la descripción de esta recogida y análisis de datos, ¿de acuerdo? Todo esto se ubica dentro de la metodología. Pues tenemos que describir, bueno, cómo hemos recogido estos datos, cómo ha sido este proceso de recogida de datos y luego también cómo ha sido el análisis, qué instrumentos hemos utilizado, etcétera. La precisión de la investigación, bueno, pues en el caso de la cuantitativa, la marca, pues las medidas que saquemos y los análisis estadísticos que realicemos, y en la cualitativa nos centramos más en esta descripción detallada de los fenómenos. Recordad, la cuantitativa lo que busca es reducir la realidad a números o traducir la realidad a números, y la cualitativa a textos. Entonces, claro, ¿cómo jugamos? ¿Cómo precisamos nuestros datos? Los datos que hemos sacado, la información que hemos sacado, pues a través de la estadística, de las medias y la estadística, la descripción estadística, y la cualitativa, bueno, pues tenemos que detallar ya sea observación, ya sea la experiencia de los sujetos. ¿Cómo se verifica, cómo verificar nuestra investigación? Recordar, la investigación es un proceso sistemático que lleva una serie de pasos, que tiene se toma una serie de decisiones, ¿no? En este proceso. ¿Cómo se puede verificar? Bueno, pues a través de que esta investigación puede ser replicada. En la cuantitativa, en principio, como lo que intenta es generalizar sin importarle el contexto, entonces sí que se puede, de alguna manera sí que replicando esta investigación, sí que se podría recoger todos los pasos para replicar esta investigación en cualquier sitio. En cambio, ¿cómo podemos verificar la cualitativa? Bueno, no vamos a obtener los mismos resultados, pero sí que podemos, sí que se pueden dar una serie de generalidades que nos permitan pues avanzar en esta comprensión de los contextos, dado una serie de elementos, ¿no? Aunque no se puede replicar de manera similar, pero sí que se pueden dar resultados generales sí, parecidos, ¿no? O que se acerquen a los que tuvimos antes y que nos ayuden también a avanzar. Igual, claro, tenemos que dar una explicación detallada de nuestra investigación. ¿Cómo explicamos? ¿No? ¿Cómo aparecen estos? O sea, ¿cómo se dan estos datos? Pues en la cuantitativa, en principio, lo que se busca es como delimitar muy bien estos datos, ¿no? Que nos den explicaciones no tan complejas, sino muy detalladas, ¿no? Bueno, este número, ¿qué quiere decir? Pues esto. Aunque luego la interpretación que hagamos de estos datos pueda ser más compleja, ¿no? Pero la idea es que este dato me indique pues esto o lo otro, ¿no? Porque hay diferencias o no diferencias, si una media es más alta o más baja, o este número es más alto o más bajo que la media, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, es como intentan simplificarlo de alguna manera todo. En cambio, la cualitativa no se trata tanto de simplificar, sino a veces se trata de complejizar estos datos. Al menos los datos que sacamos pues siempre tienden a ser más complejos, ¿no? Porque sacamos una gran cantidad de datos y entonces no es fácil. O sea, sí que hay que hacer este ejercicio de síntesis, hay que hacer este ejercicio, ¿no? de resumir estos datos que tenemos, ¿no? O de llegar a un punto o llegar a puntos comunes, pero a veces es complicado, ¿no? Entonces, de lo que se trata de sacar, esta generalización, ¿no? O sea, de intentar decir, bueno, estos datos en general, ¿qué nos están diciendo? En cuanto al empirismo, bueno, esto se trata de que la investigación tiene que estar basada en hechos, ¿no? Bueno, ¿cómo recogemos estos hechos? Pues a través de datos numéricos, de lo que nos digan las personas, de lo que de la observación estructurada, pues a través de los datos que saquemos, o a través de en este caso, claro, pues tenemos que las fuentes personales, evidencias, todo recoger evidencias y observación, ¿no? Para dar cuenta de estos datos recogidos, ¿no? De estos hechos recogidos. En cuanto al razonamiento lógico, ya lo comentamos, la cuantitativa se basa pues, en esta deducción, ¿no? Donde tenemos una serie de premisas y llegamos a una conclusión lógica. La inductiva, claro, en la cualitativa, de lo que se
claro, la inductiva, recordad, ¿no? Que realmente la inducción es algo complejo porque se trata de, de partir de lo particular a lo general, ¿no? Pero como dijimos en sesiones anteriores, la inductiva, esto aunque es un poco complejo, pero claro, la inducción no se trata tanto de partir de una serie de elementos y llegar a una conclusión general, sino que se trata de partir de esa conclusión general y ver qué sacamos de ahí, ¿no? ¿Qué se va sacando? Entonces, la cualitativa partiría más de eso, decir, bueno, vamos a ver qué me voy a encontrar. ¿Vale? No se trata tanto de que tengo unos datos y más o menos sé a dónde van a llevar, sino que vamos a una realidad donde no sabemos qué me voy a encontrar, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, pues tal vez me puedo encontrar esto, me puedo encontrar lo otro, pero no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? No, no cualquier intento de hipótesis que hagamos, en la deductiva se puede realizar una hipótesis y entonces esa hipótesis se puede refutar o validar, pero en inductiva sí, podemos plantear una hipótesis, pero por lo general eh, tal vez esa hipótesis no nos lleve a ningún lado, o sea, siempre se tenga que refutar, ¿no? Porque no sabemos qué nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? En la inductiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que ha quedado claro. La verdad es que a veces es complicado de entender porque no es del todo lógico, ¿no? O sea, la deductiva sí que sigue como una lógica, pero la inductiva realmente no sigue esa lógica a la que estamos acostumbrados, ¿no? De premisas, conclusión, ¿no? Tengo esto, tengo lo otro, entonces está. Sino que la inductiva parte más de un razonamiento general para llegar a lo particular, pero tampoco es del todo así, ¿no? Ya os digo, yo iría al libro de Fundamentos de la Ciencia, Fundamentos de la Filosofía de la Ciencia, de Diez y Molinés, que os lo he dejado bueno, los estudiantes os lo dejaré en Moodle y también lo tenéis creo que lo he dejado en YouTube y si no lo dejaré, ¿vale? Porque creo que se explica mejor, ¿no? Bueno, se puede ver todos los elementos, ¿no? Que tienen que ver con todo esto de la inducción y la deducción, ¿de acuerdo? Y todas las aristas, ¿no? Todos los elementos complejos, ¿no? De esto. Bueno, pues, avanzamos. En cuanto a las características de investigación educativa, nos encontramos con las conclusiones provisionales que la investigación, en principio, sí que se trata de desarrollar una serie de leyes y teorías, pero bueno, ya os comenté que, al menos desde la perspectiva de realismo científico, de Roy Basca, entiendo de que al final una investigación es un apartado de la realidad, ¿no? Es un espacio de la realidad y que realmente eso solamente pues, describe un espacio de una realidad que es más abierta. Entonces siempre, de alguna manera, tenemos que estar revisando nuestras teorías y nuestras leyes y nuestras teorías. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones provisionales se pueden sacar? O sea, ¿cómo se llega a esas conclusiones provisionales? Pues a través de enunciado de probabilidades estadísticas o a través de los resumen de las interpretaciones en la cualitativa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son, eh, ¿cuáles son las diferencias, no? Bueno, esto lo he sacado del libro de Mamini y Schumacher. Ellos rescatan 5 o 6 diferencias entre la cuantitativa y la cualitativa. Y bueno, pues eso, la cuantitativa, ¿cómo entiende? Esto ya lo hemos hablado, pero bueno, a lo mejor se repite, pero bueno, para ver cuáles son estas diferencias entre cuantitativa y cualitativa. En cuanto a la concepción del mundo, la cuantitativa tiene una realidad única que se puede extrapolar, ¿no? a diferentes contextos. O sea, no nos importa tanto el contexto, sino que nos importa bueno, cómo se va construyendo la investigación, cómo se ha construido el instrumento y qué datos nos arroja, y que en principio estos dan los mismos datos si replicamos la investigación en otro contexto, pero la cualitativa lo que dice es que, bueno, no depende tanto todo de que hay una realidad objetiva, sino que la realidad la construimos nosotros, entonces puede haber múltiples realidades que tienen que ver pues, con el contexto, con las relaciones entre los objetos, etcétera. El objetivo de una investigación cualitativa, pues describir, explicar o relacionar estas variables. De la cualitativa, pues comprender, sumergirnos, ¿no? En cómo entienden la realidad los sujetos. Estos procesos y métodos de investigación en la cuantitativa, en principio, aunque esto podría estar sujeto a crítica, en principio se establece un proceso y se tiene que seguir siempre el mismo proceso. En la cualitativa
es diferente, ¿no? Porque sí es cierto que tenemos que tener planificado cuáles van a ser estas fases de la cualitativa, pero puede haber fases que se vayan superponiendo, ¿no? Como por ejemplo las fases de recogida y análisis de datos. En la cuantitativa sí que tenemos que recoger unos datos, a través de un cuestionario tenemos que recoger los datos y cuando los tengamos los tenemos que analizar, ¿no? Tenemos que analizar esos datos. Porque además el análisis dependerá de ese conjunto de datos cerrado. En la cualitativa aquí se permite una mayor flexibilidad porque podemos ir recogiendo los datos que ver que y al mismo tiempo que va recogiendo los datos se puede hacer el análisis. Que nos faltan datos, podemos volver a esa recogida de datos, ¿no? Entonces, ahí estas fases se vuelven más flexibles que la cualitativa y en la cuantitativa. Un estudio prototípico, pues en la cuantitativa, el experimental, descriptivo, explicativo, el comparativo, el correlacional, que ya lo vimos. De hecho, la cuantitativa, algunos autores suelen dividir en la cuantitativa, suelen dividir las perspectivas o las decisiones de investigación en experimentales y no experimentales, ¿no? El experimental sería los experimentales, ¿no? Tenemos un grupo, se aplica un programa, o tenemos dos grupos con grupo control, se aplica un programa y se ve que antes y después, o solo después, qué es lo que ha ocurrido. Y los no experimentales serían el descriptivo, explicativo, comparativo o correlacional. ¿De acuerdo? Aunque realmente también podríamos hacer un experimental y que sea, y de alguna manera, pues realizar algunas comparaciones, ¿no? Pero bueno, se suelen dividir, algunos libros lo suelen dividir así. En la cualitativa, pues, la etnografía, la fenomenología, la metodología, la teoría crítica. ¿De acuerdo? O sea, en lo estudio prototípico, más los otros tres que la teoría crítica. Pero bueno, ahora sí que una vez que se habló de la teoría crítica, pues sí que es un método que se suele utilizar. Bueno, el papel investigador en la cuantitativa se desvincula totalmente del proyecto, o sea, es alguien que de hecho no hace falta ni que esté allí. ¿Por qué? Porque los datos que vas a recoger, bueno, pues es a través de una rejilla, ¿no?, de observación o a través de un cuestionario, que no hace falta que esté el propio investigador, puede haber un becario o otra persona que recoja esos datos, o fijas ahora que envías un cuestionario a través de WhatsApp y lo pueden realizar las personas y no hace falta que esté el investigador allí. En la cualitativa sí que hay una relación más cercana al objeto de estudio de las personas que participan en el estudio, ya sea porque el investigador tiene que hacer una entrevista, tiene que hacer una observación donde tiene que pasar mucho tiempo en el centro, etcétera. La importancia del contexto, bueno, hemos dicho que el contexto no importa en la cuantitativa, no obstante la cualitativa sí, o sea, los datos dependen mucho de ese contexto. Bueno, el paradigma cuantitativo, ahí me equivocaba en este cuantitativo, lo que busca es eso, reducir la realidad o trasladar la realidad a una serie de datos numéricos. Todo lo que hagamos, los objetivos, cómo planteemos los objetivos, las herramientas que elijamos, todo tiene que ir en ese sentido, ¿no?, de recoger estos datos y, bueno, pretende generalizar los resultados. Aunque luego veremos los instrumentos, otros instrumentos, y veremos sobre todo en la encuesta y la entrevista, que son los que vamos a utilizar en este proyecto de investigación que estamos desarrollando. Luego los vemos, pero bueno, pues aquí los vamos a adelantar. ¿Qué tipo de instrumentos hay? Pues cuestionarios, entrevistas estructuradas, test, que son similares a los cuestionarios, observaciones estructuradas, que pueden dar indicadores, o un inventario de objetos, ¿no? Un análisis de los objetos, libros, etcétera, que tengamos, por ejemplo, en el aula. Validando los instrumentos. Bueno, pues depende del contexto y depende del propósito que se marque este instrumento. Estamos hablando ahora de los instrumentos, ahora hablaremos del diseño. Claro, la validez depende del contexto. ¿Por qué? Porque tiene que ser un instrumento que las personas que estén en ese contexto, bueno, pues tenga sentido, lo puedan contestar, o sea, que se utilicen palabras que las personas que vayan a contestar las comprendan. Entonces, claro, es un instrumento válido, si me permite, pues tomar datos de esa población. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, hay algunas técnicas para validar estos instrumentos, como, a ver si me acuerdo, hay una técnica que utilizamos mucho aquí en la Escuela de Educación, que ahora no me voy a acordar, pero bueno, es un test de validación de los ítems de un autor, que ahora no me acuerdo qué autor es, pero bueno, no nos vamos a meter tampoco en esto, estamos en fundamento de la investigación. Esto más adelante pues sí que en otros cursos nos podríamos meter en esto, pero bueno, que sepáis que existe una serie de procesos para validar
estos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, una validación de los ítems. También se puede hacer una valoración de los ítems a través de un juicio de expertos, o sea, de compañeros que sean también eh, referentes en la materia, ¿no? Y que nos ayuden pues, a validar estos ítems. O también se puede hacer la validez también hay que hacerla con la población o con una parte de la población a la que se va a pasar este instrumento. ¿Por qué? Pues para lo que hemos dicho, ¿no? Para ver si lo pueden, si entienden, ¿no? Lo que le estamos preguntando. Esto, bueno, pues se puede realizar a través de una pequeña prueba piloto antes de empezar la investigación ya formal. Bueno, estos instrumentos también tienen que ser fiables. Bueno, esto hace una perogruidad, ¿no? Si les tienen que medir lo que quieren medir, claro, esto, sobre todo en el análisis de la fiabilidad, el análisis de la fiabilidad de los cuestionarios se realiza a través del alfa de Cronbach, ¿no? Que esto lo que nos permite es ver, bueno, pues hay una relación entre las respuestas de las preguntas, ¿no? O sea, las respuestas que realizan todas las personas. No nos vamos a meter en análisis estadístico porque es un poco complejo, es complejo, pero que sepáis que existe, bueno, el alfa de Cronbach, ¿no? Que nos permite ver la fiabilidad de eso, por ejemplo, un cuestionario, un tipo Likert, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos varios ítems, pero pues según las respuestas que den las personas, pues vamos, entonces nos dirá, bueno, si estas respuestas guardan un sentido o por el contrario no. Bueno, ahora vamos a la validez interna y a la validez externa del diseño. ¿Vale? La validez interna del diseño lo que nos dice es si los datos que hemos recogido pues son los apropiados, ¿no? Dentro del diseño de nuestra investigación. ¿Cómo podemos asegurarnos que estos datos que se recogen son los adecuados o se recogen de manera adecuada? Bueno, pues tenemos que estar pendientes de qué acontecimientos ocurren durante la investigación, ¿no? Qué cosas pueden ocurrir que hagan que la investigación pues no recojamos los datos como estaba previsto o que hagan que perdamos algunos datos por el camino, etcétera. Esto tiene que ver también, o sea, claro, al final lo que acontece en la investigación lo totaliza todo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver también pues, con la selección de los participantes, ¿no? Que los participantes que vamos a seleccionar pues, nos puedan contestar o sean los pertinentes para la investigación que estamos realizando, ¿no? Si queremos estudiar las percepciones de los docentes, no le podemos preguntar a los estudiantes, le tenemos que preguntar a los docentes, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo muy extremo, pero para que nos demos cuenta. La mortalidad se refiere a qué personas van abandonando la investigación. Claro, fijaos una cosa, esta validez interna del diseño se refiere a investigaciones experimentales y no experimentales. Bueno, algunas nos valdrán solo para las experimentales y otras para las no experimentales, pero, por ejemplo, para experimentar la mortalidad sí que es importante. Pues si pasamos un pretest y luego pasamos un posttest, ¿no? Entonces, claro, si en ese tiempo hemos perdido, por ejemplo, estudiantes o profesores o han cambiado los docentes, claro, pues ahí hemos perdido parte de la muestra original, ¿no? Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta. La valoración lo mismo, si recogemos datos en diferentes tiempos, ¿no? Y, por ejemplo, recogemos datos con los estudiantes y los hemos recogido de un año para otro, pues tenemos que tener en cuenta que las personas han madurado, han crecido, ¿no? Han aprendido más cosas y entonces pues esto puede afectar a los datos recogidos. O con los docentes pasa lo mismo, ¿no? Si cogemos datos en diferentes años, pues igual, aparte de que cambien los docentes y se vayan, pues esto es, tal vez su percepción ya no es la misma, ¿no? Pasado un año, por ejemplo. Los efectos del tratamiento o los efectos de la herramienta de recogida de datos, bueno, si llevamos un cuestionario que vayamos con el que vayamos a recoger los datos, pues puede afectar a la hora de contestar. Por ejemplo, llevamos un cuestionario, a mí me ocurrió que llevé un cuestionario y quería para niños, para hombres y mujeres, ¿no? O sea, para estudiantes, ¿no? Y entonces ponía en el cuestionario si eras hombre o eras mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues en una de las clases, pues, que estaban con la tutora recogiendo los datos, desarrollando el cuestionario, eso lo tacharon y me dijeron que no importaba por el tema de la cuestión de género tal, que no importaba eso, ¿no? Entonces, fijaos cómo pues eso influyó, ¿no? Pues a la hora o pudo influir a la hora de contestar el cuestionario, por ejemplo, ¿no? Bueno, de tal manera que algunos estudiantes pues, lo tacharon, ¿no? O los efectos del tratamiento. Si es una investigación experimental, pues el tratamiento que estemos aplicando, pues también puede influir en los datos recogidos. Para esto, en la investigación experimental lo que se hace es un grupo control, ¿no? Un grupo donde se aplica el tratamiento y otro donde no se aplica el tratamiento. Entonces ya podemos ver esas diferencias si son
por el tratamiento o no es por el tratamiento. Y los efectos de experimentador. Bueno, pues aunque hemos dicho que en la investigación cuantitativa el experimentador no, no influye tanto, eh, pero sí que, bueno, por alguna manera, de alguna manera pues puede tener alguna incidencia, ¿no? Dentro de la recogida de datos y que que estos datos, bueno, pues puedan variar, ¿no? A veces es complicado ver, bueno, pues de qué manera algunos elementos, algunas variables pueden influir, ¿no? En esta recogida de datos, pero bueno, pues para eso, eh, cuando se hace el informe de investigación o cuando se está redactando informes de investigación, también la idea es reflexionar sobre todo esto y dónde se ubica todo esto, todas estas limitaciones. Bueno, pues hay un apartado, ¿no?, al final de la investigación que se llama limitaciones, que se suelen ubicar estos elementos, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a la validez externa del diseño, Macmillan y Schumacher la dividen en dos, ¿no? O sea, la validez externa en cuanto a la población elegida, ¿no? De si hemos recuperado, o sea, si la población es adecuada y si hemos tenido una muestra representativa o no representativa, de qué manera es esa muestra, si se puede generalizar o no se puede generalizar esos resultados, y luego ecología, ¿no? De si las variables que rodean la investigación, pues de alguna manera han influido, ¿no? Pues en la hora del día en la que se toma el cuestionario, si las personas saben que están siendo investigadas, el contexto, etcétera, ¿no? Bueno, mostró ya lo vimos, ya lo vimos en la primera y la segunda sesión. Entonces, bueno, para recordar, y bueno, también para que veamos que en la investigación cuantitativa, por lo general siempre se utiliza o un muestreo probabilístico o no probabilístico. No probabilístico se aplica una regla, ahora vamos a ver cómo se aplica un muestreo probabilístico simple, o no probabilístico, no aplicamos ninguna regla y seleccionamos la muestra a discreción, ¿no?, a conveniencia, o sea, la muestra que tengamos, pues es de donde hemos recogido los datos, ¿de acuerdo? Bueno, no nos vamos a liar mucho con esto, ¿vale? Eh, bueno, creo que mi cámara está tapando. Voy a quitarla por un momento para que veamos esta tabla. Bueno, para recoger un muestreo representativo simple utilizamos la fórmula de arriba donde pone n igual n0 partido 1 más n0 partido n. Y bueno, claro, como utilizamos la de arriba, la fórmula de arriba, tenemos que utilizar la que está abajo, ¿no?, de la primera, donde aparece n0 es igual a z2, etcétera, ¿vale? Eh, Nada, utilizando esta fórmula, ¿no?, y ubicando los números en cada espacio, pues nos dará una muestra representativa según la población. Claro, primero es elegir la población. La población, por ejemplo, si queremos hacer una investigación con los docentes en Esmeraldas, pues tenemos que decir, ¿cuál va a ser nuestra población? Pues pueden ser los docentes de la ciudad de Esmeraldas o de la provincia de Esmeraldas. Y entonces de ahí tomaremos la muestra. Por ejemplo, los docentes de la ciudad de Esmeraldas va a ser nuestra población. Imaginémonos que son pues 2.000, ¿no?, 2.000 profesores. Entonces, de esos 2.000, nosotros tenemos que calcular qué muestra representativa vamos a recoger. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, pues con los elementos que tenemos aquí. Para calcular la muestra tenemos que tenemos que tener en cuenta el error de la estimación. Por lo general, el error de la estimación de la proporción siempre es un 5%. No sé, que hay un error desde el 100%, que hay un error del 95%. O sea, que nos da una fiabilidad del 95% estos datos. Entonces, pues nada, el número que se ubicaría en la E sería el 0,05, claro, porque tenemos que poner, no, el 5 es 5 sobre 100, o sea, tenemos que poner el número, eh, o sea, cuando calculas el 5% de 100 sería 0, o sea, no el 5% de 100, sino ese margen de error sería 0,05, ¿de acuerdo? Que es lo que se ubicaría, pues en donde aparece la E. La proporción de una categoría de la variable considerada se suele utilizar el número 0,5, porque aquí lo que tenemos que ver es si al sacar la muestra queremos tener en cuenta alguna variable, ¿no? Por ejemplo, alguna variable que sea importante, ¿no?, como por ejemplo el número el tanto por ciento, ¿no?, de personas que tienen pues un máster o que son hombres o mujeres o así. Bueno, el tema es que cuando no sabemos cuál va a ser esta variable a considerar, ¿no?, de
de una categoría particular, como no lo sabemos, entonces se pone siempre 0,5. ¿De acuerdo? En lugar de la P siempre ponemos 0,5. ¿Vale? Y el nivel de confianza es, bueno, para ver cuál es el nivel de confianza también que nos arrojan estos datos. O sea, cómo de confiables son estos datos, ¿no? Entonces, bueno, pues para ver el nivel de confianza, ¿no? Tanto si es un 90, con 95, con 99%, por ciento, bueno, esto ya está calculado, ya son los valores que están calculados, ¿no? Los valores Z, y entonces, bueno, pues tenemos que poner ese número, el número que aparece debajo de la tabla de Z, de la tabla abajo a la derecha, abajo de Z, pues tenemos que ubicarlo en el lugar de la Z, ¿no? Y pues, si queremos un nivel de confianza, lo normal es escoger un nivel de confianza del 95%, ¿de acuerdo? Cuanto mayor nivel de confianza, mayor tendrá que ser la muestra, igual que en el rol de estimación. Cuanto el error queramos que sea menor, mayor será la muestra, ¿de acuerdo? Claro, no, al revés, perdón, me estoy confundiendo, no. Cuanto mayor queramos que sea el nivel de confianza, no, lo he dicho que no, cuanto mayor queramos que sea el nivel de confianza, tendrá que ser mayor la muestra, ¿no? igual que eso, ¿no? Porque tenemos que tener una muestra, claro, tenemos que tener una muestra grande para asegurarnos que esos datos son representativos. Sí, lo he dicho, ¿no? Mayor nivel de confianza, menor error, más muestra, ¿vale? Porque, claro, tenemos que preguntarle a más personas para asegurarnos que esos datos representan al total, ¿de acuerdo? Bueno, disculpad por este pequeño lapso, pero bueno, es así, ¿de acuerdo? Bueno, no obstante, os voy a dejar también algunos artículos para que quien quiera profundizar en esto. No vamos a profundizar más, esto no lo vamos a ver en el proyecto, pero bueno, para que sepáis, ¿no? Cómo se calcula. Igual yo digo, voy a dejar por más artículos para que si alguien quiere, pues que le eche un vistazo. En el paradigma cualitativo, bueno, pues en vez de datos, pues lo que buscamos son estos datos narrativos textuales, ¿no? Que nos muestran la experiencia, ¿no? Las relaciones que mantienen las personas entre ellas, ¿no? El mundo que construyen las personas entre ellas. Y bueno, igual, claro, todo lo que vayamos a desarrollar, igual, o sea, nuestro proyecto de investigación pues va a ir orientado, o sea, tiene que ir orientado a esta recogida de textos, ¿vale? Fijaos, ¿no? Que según lo que elijamos, que reducir la realidad a datos o a textos, claro, pues todo esto ya totaliza, ¿no? Todo el proceso, de una manera u otra. Es cierto que luego podemos elegir desarrollar un proyecto de investigación mixto, o sea, cuantitativo y cualitativo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, claro, ahí es lo que os he dicho, ¿no? Antes al principio, que tenemos que tomar decisiones, bueno, sobre cómo entendemos el objeto de estudio, ¿no? Y entonces, cómo se van a utilizar estos datos, ¿no? Pues los datos cuantitativos, cómo se van a utilizar dentro de la investigación, ¿vale? Se van a utilizar de una manera descriptiva, etcétera, o cómo se van a utilizar. Los cuantitativos, cómo se van a utilizar. Los cualitativos, cómo se van a utilizar, ¿no? Los datos textuales, ¿de acuerdo? Nosotros aquí en la Escuela de Educación, algunas cosas que... voy a poner la cámara. Algunas investigaciones que hemos hecho, lo que hacemos es que con paradigma mixto lo que hacemos es utilizar lo cuantitativo para ver qué ocurre, para tener una descripción, y luego lo cualitativo para profundizar en el tema de estudio. ¿De acuerdo? Esa es una de las maneras de las que proceder. Bueno, algunos instrumentos para recogida de datos, entrevistas, que la entrevista puede ser una entrevista personal o puede ser una entrevista a varias personas o puede ser un focus group, ¿no? Cuanto más, un focus group es recoger a 4 o 5 personas, máximo 6 personas, lanzar las preguntas y, aparte de que tenga información, también la idea del focus group es que pues, pueda haber algún pequeño intercambio entre estas personas, alguna pequeña reflexión grupal, ¿no? Que también es interesante. Bueno, depende de la investigación, puede ser interesante o no, ¿de acuerdo? Otros instrumentos, análisis de documentos, etnográficos, análisis de textos, análisis de objetos, observación abierta, descripción densa, historia de vida. Otros instrumentos, pues la anotación, ¿no? El cuaderno de campo, etcétera, ¿no? Hay diferentes instrumentos, ¿no? Estos son como los más utilizados, ¿no? Bueno, vamos a ver la validez y fiabilidad de los instrumentos. Claro, aquí a veces es complejo, porque, bueno, ¿qué validez y fiabilidad puede haber en una anotación que tú estás haciendo de la realidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero por ejemplo sí que podemos asegurar la validez y fiabilidad, por ejemplo, de una entrevista, pues a través de un juicio de expertos, ¿no?
podemos asegurar la validez y fiabilidad de estos instrumentos trabajando de manera prolongada en el objeto de estudio y recogiendo muchos datos, ¿no? Bueno, a lo mejor si recogemos un día de diario, no es muy fiable, no es muy válido, pero si seguimos recogiendo, pues entonces ya sí que se puede decir que este instrumento pues, nos ha dado esta validez y esta fiabilidad. Podemos utilizar varios métodos para luego intentar comparar estos datos, registrar los momentos de recoger, o sea, no solamente registrar los datos, sino registrar también en qué momento hemos registrado estos datos, ¿de acuerdo? Para que sea más fiable, ¿no? Luego, a la hora del análisis, ¿no? Bueno, ¿y esto cuándo tuvo lugar? ¿Por la mañana, por la tarde? ¿No? Porque podemos recoger los datos, pero no decir si es por la mañana o por la tarde. Y entonces, bueno, esto puede afectar al análisis. ¿No? Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación etnográfica, por ejemplo. Uso de herramientas de recogida mecánica. Claro, fijaos, nosotros podemos, si queremos hacer una etnografía de una clase, podemos anotar lo que estamos viendo o podemos grabarlo. Aparte de las anotaciones que hagamos, luego podemos grabar y luego comparar nuestras anotaciones. Podemos que estos datos recogidos, en el momento de recogerlos, los revisen los participantes, los propios participantes, o unas recogidos. ¿No? Por ejemplo, si estamos investigando, bueno, pues cuáles pues eso, que queremos ver cuáles son los procesos, ¿no? O las relaciones en una determinada aula, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros a la hora de recoger estos datos, incluso podemos ir haciendo el mismo análisis y entonces ir diciendo, bueno, ¿qué creemos que está ocurriendo aquí? Bueno, pues luego estos participantes pueden ir revisando, ¿no? Todo esto que se ha notado o estos juicios, ¿no? que hemos hecho, o estas reflexiones que hemos hecho. Y luego revisión de colegas, ¿no? Revisión de colegas, investigadores que nos vayan diciendo, bueno, pues cómo, pues si estamos bien, ¿no? Recogiendo estos datos, si lo estamos haciendo de manera adecuada, si estamos recogiendo todos los datos, estamos abarcando toda la realidad, o por el contrario nos falta algo, o alguna pregunta que nos ha faltado por hacer, o alguna pregunta que se podría matizar de otra manera, ¿no? Para ahondar más en la cuestión que estamos investigando, etc. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la creabilidad del diseño, fiabilidad del diseño. Claro, aquí es un poco más complejo porque, claro, por ejemplo, aquí, bueno, a la hora de la fiabilidad de los datos no hay un alfa de Cronbach, ¿no? Que te dice cuál es la fiabilidad, sino que aquí ya depende de otros factores que a veces pueden ser un poco subjetivos. Bueno, la validez interna, claro, la validez interna, bueno, esto lo he sacado de un artículo, de un capítulo de libro, de un artículo de Guba de 1989, que lo compartiré también. Y bueno, cuando hablamos de validez interna, a lo mejor no tenemos que hablar tanto de la validez interna del proyecto, que eso se llama más del proyecto cuantitativo, sino de la credibilidad, ¿no? De la credibilidad de estos datos. Entonces, bueno, ¿cómo se puede conseguir esta credibilidad? Bueno, pues la idea es, bueno, como hemos dicho, ¿no? Que cuando tú vayas a conseguir estos datos, pues las compares con otras personas, ¿no? O incluso con otros colegas, ¿no? Para que sepamos, o sea, que nos afiance, ¿no? esta validez de los datos, ¿no? O sea, vamos a recoger la nota de campo, fracciones, etcétera. Bueno, pues la idea es compararla con otras personas, ¿no? Y entonces es de alguna manera como hacer ese filtro, ¿no? De esa validez de los datos. La transferibilidad, claro, la idea es que no se puede hacer una transferencia de datos a los datos que cogemos un contexto, no van a valer automáticamente para otro contexto, pero sí que podemos extraer generalidades de estos datos que se puedan o que nos puedan avisar de cómo están las cosas en otros contextos, ¿no? Que nos puedan dar pistas de cómo están las cosas en otros contextos, ¿no? Entonces aquí la idea sería como hacer una síntesis, ¿no? De esos puntos principales o de esos puntos o de esas categorías, ¿no? De esos puntos que podrían formar un paraguas, ¿no? Para donde se ubiquen el resto de datos y bueno, pues realizar eso, una serie de generalidades pues en base a unos puntos. ¿No? Eso no sea tanto la validez externa, sino estamos hablando de transferibilidad. La fiabilidad, no hablaríamos de fiabilidad, hablaríamos de dependencia. Entonces, claro, no se trata tanto si de los datos son fiables como si
como si estos datos, este investigador, cuando se replique en un contexto, en un contexto con unas características parecidas o similares, sí habría una dependencia del modelo que ya se ha desarrollado, ¿no? O sea, si de alguna manera nos permite seguir eh, por estos mismos pasos, ¿no? Y nos permite, nos permite ir sacando información parecida, ¿no? A la que fuimos sacando en la investigación anterior, ¿vale? Esa, esa sería la idea, ¿no? O sea, no vamos a sacar los mismos datos, pero sí que más o menos se pueden dar pues, patrones similares, ¿no? Se pueden dar por datos parecidos a los que sacamos en la investigación anterior. Eso sería la idea de la dependencia. O sea, si hay una dependencia del modelo anterior o no. Claro, si no hay una dependencia del modelo anterior, de alguna manera, eh, entonces no se cumple esta. Claro, los datos no son fiables, ¿no? Porque es como que se han hecho cosas, se han hecho dos investigaciones diferentes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que asegurar que a la hora de hacer el informe de investigación tenemos que asegurar que esté todo muy bien detallado eh, para que otra persona pues, pueda, otro investigador pues, pueda desarrollar la investigación, ¿no? Que hemos concluido. Entonces, bueno, en cuanto a la confirmabilidad, o sea, no, en la cuantitativa la objetividad se ha desuido, ¿no? O sea, hay una objetividad, hay un objeto de estudio que está separado, ¿no? del sujeto, pero aquí no. Aquí el sujeto, o sea, la interpretación que hagamos de los datos, la recogida de datos, la interpretación posterior, depende mucho del sujeto. Entonces, aquí de lo que se trata es de que otro investigador pueda confirmar este proceso de investigación. O sea, que de alguna manera, esto es lo que se llama también, en algunos textos se llama la subjetividad disciplinar, que de alguna manera seamos capaces o intentar que a la hora de recoger los datos o de interpretar estos datos, ser lo más objetivos posible, aunque esto es complicado, o sea, esto es complicadísimo, ¿no? Pero esto cómo se puede hacer, pues con otro compañero, ¿no? Que también nos puede ir guiando en este proceso, es decir, bueno, esto que has recogido datos igual te estás guiando por tus percepciones, entonces tendrías que hacerlo de otra manera, o a la hora de preguntar, estás incidiendo mucho en esto, que tiene que ver con las ideas que tú tienes sobre este objeto de estudio, entonces igual lo tendrías que hacer de otra manera, ¿no? O sea, eh, la idea es, que, bueno, intentar, pues, desprendernos de nuestra subjetividad todo lo que podamos para intentar ser lo más objetivos posibles y, bueno, pues esto pues, nos puede ayudar pues otro compañero y luego también a la hora de confirmar estos datos, ¿no? A la hora de confirmar, ¿no? si estos datos que se han analizado, por ejemplo, que los datos que se han interpretado, pues guardan relación con los datos que han recogido o si nos estamos dejando guiar con nuestra subjetividad. ¿De acuerdo? Un proceso o algunos elementos, bueno, un proceso o algunas cosas que se hacen, que ya las hemos dicho, pero bueno, por eh, incidir en esto, ¿no? Bueno, pues eso, Creswell nos señala estas fases que se podrían dar en diferentes momentos, pero bueno, pues hay una serie de fases, ya lo hemos dicho, ¿no? Trabajo prolongado, observación persistente, triangulación de los datos recogidos por diferentes herramientas, revisión de jueces, ¿no? de estos datos recogidos, análisis de casos negativos, de qué casos de alguna manera no encajan o no aportan información o no han. O sea, no es tanto de que no aporten información, sino de que la información que se ha recogido no guarde relación con el sentido, con el objetivo de la investigación. Clarificar los sesgos del investigador, lo que hemos dicho antes con la confirmabilidad, confirmación de los participantes, igual, ¿no? Bueno, ahí el número de revisión de jueces se me ha ido. La 7, descripción gruesa, ¿no? de todo. O sea, en el propio proceso de investigación tenemos que ir anotando todo lo que vaya sucediendo, para luego plasmarlo en este informe de investigación. Y luego una auditoría externa.
bueno, pues también lo que hemos comentado antes, ¿no? También puede venir un investigador externo y decirnos, bueno, pues cómo son estos datos, cómo se ha hecho el análisis y, bueno, que vea qué relaciones hay entre los datos recogidos y ese análisis y los instrumentos utilizados, etcétera. La muestra, como hemos visto, pues es diferente. Aquí no hace falta sacar una muestra representativa, sino aquí, bueno, sí que hay que ser más certero a la hora de seleccionar la muestra, porque no podemos utilizar una gran muestra. O sea, por lo contrario, tenemos que utilizar muestras reducidas. ¿No? A la hora de hacer una entrevista no podemos hacer 500 entrevistas, ¿no? Bueno, no sé que contemos con un grupo de investigación grande, ¿no? Pero, bueno, pues, nuestra, nuestra capacidad es limitada, ¿no? Entonces, bueno, alguna forma de recoger la muestra con escala, ¿no? De ir un poco a poco recogiendo esta muestra por grupos, seleccionando grupos, el estudio de casos, los casos múltiples, selectivo, bueno, pues vamos a ver a quién podemos elegir que nos pueda dar información relevante. Y bueno, ahí señalo que es muy importante también dónde se recoja la información, ya que la elección del espacio, bueno, pues tiene que ver con la fiabilidad, ¿no? Y la validez de estos datos recogidos, ¿no? O con las posibilidades de que las personas puedan responder o no a nuestra entrevista, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues nada, ya hemos finalizado esta quinta sesión. Mira, yo os dejo algo de bibliografía y bueno, os dejaré también algo más eh, en el comentario, ¿no? del vídeo. Pues nada, muchas gracias por escuchar hasta el final de esta clase y nada, bueno, muchas gracias y mucha suerte.